Hola amigos, bueno, hoy es 24 de septiembre 2021. En esta oportunidad pues voy a ahondar un poquito más sobre este tema tan importante que ahora se discute por el dolo eventual o culpa con representación. ¿Cuál de las dos figuras jurídicas, la una en el artículo 22 del Código Penal, el dolo eventual, y la culpa con representación del artículo 23? Porque frente a las situaciones de esos conductores en estado de embriaguez que producen esos resultados tan catastróficos y lamentables, como lo que sucedió pues ahora en la ruta Gaira-Santa Marta, en la que desafortunadamente pierden la vida 6 jovencitos, 5 niñas de ellas y otro joven, menores de edad algunos, pero truncándosele por delante pues toda una vida a estos jóvenes y enlutando a sus familias. Eso fue de connotación. Nos ubicamos en la misma situación porque somos padres de familia. En esta ocasión entonces yo reitero las providencias que he venido citando para que ustedes en lo académico pues puedan tener un referente más preciso, que son esas dos sentencias, la 32964 del 2010 y la 45008 del 2015. La primera, el caso del conductor de un piloto en Bogotá que saliendo de una reunión, de una fiesta, después de la ingesta de licor, además de eso, consumo de alucinógeno, se sube en una camioneta Prado y después entonces produce la muerte de 2 ocupantes de un vehículo Nissan al no detenerse en un semáforo en rojo. Situación que fue procesado entonces por el dolo eventual, así lo consideró la sala mayoritaria y lo confirmó, a excepción de 2 salvamentos de votos que decían pues que era una situación de carácter culposa. Mientras que el caso del patrullero de Barranquilla, que por un acto imprudente acciona los mecanismos de un arma de dotación, un revólver, sin percatarse que dentro del arma hay un cartucho, le apunta a la novia, dispara en los mecanismos y lamentablemente le produce la muerte inminentemente. Este fue procesado por homicidio agravado en estado de indefensión con dolo eventual, pero la Corte mayoritariamente casó esa decisión y la considera que no es dolo eventual sino culpa. Sucede lo contrario pues entonces con los 2 salvamentos de votos, que sí insisten ellos que hubo el dolo, tanto para el doctor Fernando Alberto Castro Caballero como Eider Patiño. Posiciones entonces encontradas, no es una jurisprudencia pacífica en torno al tema del dolo eventual y de la culpa con representación. Son 2 figuras jurídicas que causan pues discusiones dogmáticamente. Según las circunstancias de cada caso, pues da lugar entonces a que se aplique y pues a partir de esa decisión del 39964, ese radicado del 2010, ahora entonces sucede lo mismo después de este tema de pandemia en la que estuvo la gente en cuarentena, ciertas restricciones quizás. Ahora pasa esto porque se ha vuelto a reactivar la vida social y este señor, este empresario, pues venía conduciendo una camioneta en 2º grado de alcoholemia con exceso de velocidad. Los jóvenes venían de una reunión familiar por la vía de la ruta del Caribe, casi al llegar como a un puente peatonal, y este señor pues los embiste, causando la muerte inmediatamente de los 6 jóvenes y otro jovencito de 13 años que está en unidad de cuidados intensivos. Yo no me voy a meter en el tema de el rol del fiscal, el rol de la judicatura.
ya sabemos muy bien por lo que hemos conocido por los medios, pues la decisión que se tomó fue pues imputar ese delito en concurso homogéneo, homicidio agravado, dolo eventual, y la medida de aseguramiento que se impuso fue intramural, en estos momentos trasladado para la cárcel de Ternera en Cartagena. Pero entonces esto nos sirve para hacer un análisis y que ustedes también pues conociendo aspectos importantes, porque es que desafortunadamente tenemos una alta accidentalidad debido a que hay esa mezcla de alcohol con gasolina. Conducir en estado de embriaguez produce pues toda clase de resultados y daños antijurídicos. Miren, estaba revisando aquí el tema del alcoholismo con un libro de medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. El autor es Solórzano Niño. Y entonces los grados de alcoholemia, por lo menos como están en estos momentos determinados, pues aparece allí como lo tengo en el tablero, dice grado 0, son 20 a 39 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Primer grado serían de 40 a 99 miligramos de etanol en la sangre sobre el 100 mililitros de sangre. Tercer grado daría pues entonces de 100 a 149 miligramos de etanol en la sangre, y tercer grado de 150 miligramos o más. Y podríamos decir que en el grado 0 equivale es cuando una persona se toma una cerveza. El primer grado ya da 2 cervezas, 3 cervezas. Segundo grado ya 4 cervezas, y de tercer grado diríamos de 8 o más grados cervezas. Hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, mire, permítanme, yo les hago una aclaración acá, porque pues esto es tema que se debe abordar por los jueces también a la hora de verificar entonces el grado de alcohol que tiene una persona. Sobre todo en este caso ahora que se ha llevado allí en primera instancia a las diligencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, porque muchas veces como que desconocemos aspectos importantes en el área de la criminalística. Miren, cuando se trata de la absorción y eliminación del alcohol en la sangre, eso se conoce como oxidación. Dice que ingerido el alcohol, este pasa al torrente sanguíneo a través de la mucosa gastrointestinal y llega a los diferentes órganos de acuerdo con su contenido de agua y a su vascularización, en proporciones inversamente proporcionales al contenido de grasa en el tejido. Así, después de la sangre que tiene 100%, siguen en su orden el cerebro, hígado, pulmones, riñones, glándulas genitales, entre 60 y el 70%, músculos y humores, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, sangre fetal. Se encuentra en las secreciones, leche, saliva, esperma y orina. La desintoxicación está asegurada por 2 factores, la oxidación y la eliminación. La oxidación expresa la cantidad de alcohol oxidado por minuto y por kilo de peso, independientemente de la concentración. El alcohol etílico se metaboliza pasando a acetaldehído y después a ácido acético y málico a través del sistema enzimático. La combustión completa llega a CO2 y agua.
El 95% lo hace es el hígado y no hay forma de acelerar ese proceso metabólico. La gente cree que tomando bicarbonatos, aceites, vitaminas, etcétera, se desintoxica, lo cual es erróneo porque una vez que el alcohol está en la sangre, no hay manera de sacarlo de allí. La eliminación del alcohol sin transformarse se hace por los pulmones y los riñones. Por eso la persona huele alcohol, orina alcohol y llora alcohol. Eso es lo que decimos el tufo. La absorción del alcohol etílico varía de acuerdo con varios factores. El 20% se absorbe por la mucosa gástrica y el 80% por el yeyuno y el ileón. En el estómago se inicia la absorción a los 5 minutos y se prolonga por 90 minutos. Del 80 al 90% del alcohol se absorbe en 2 horas. La presencia de comida en el estómago, especialmente de carne, retarda la absorción. Los bebedores saben la diferencia que hay entre beber con el estómago lleno y con el estómago vacío. Eso es muy cierto. A uno le dicen, yo por lo menos, si yo voy a tomar, a beber, primero tanquemos. Eso lo conoce uno porque el estómago vacío, peor todavía, se absorbe más rápidamente en el organismo. Cuando se añade agua al alcohol, la absorción aumenta. Por eso es que tomarse un whiskycito, es mejor tomárselo puro que tomárselo con hielito, porque cuando se añade el agua al alcohol, esa absorción aumenta. Igual ocurre con el dióxido de carbono, de ahí que el champán y otras bebidas carbónicas como los vinos gaseosos o espumosos causan rápidos efectos alcohólicos, especialmente sobre el funcionamiento cerebral. Usted no ha visto que por allá en diciembre en las fiestas destape una champaña o en una fiesta de cumpleaños una copita de champaña, como que lo tambalea uno rápidamente. Entonces dice aquí el alcohol caliente, como el canelazo, aumenta el grado de absorción y por tanto acelera sus efectos. El frío lo que retarda es la absorción. Entonces cuando te tomas el licorcito, ahora tomemos una caneca de aguardiente que esté fría, ese se retarda la absorción, pero si está caliente acelera la absorción, el canelazo. Yo por lo menos digo, bueno, a mí me gusta un carajillo que es tinto y échale un brandicito o un ron. Ese se llama carajillo. Bueno, y si está caliente, pues entonces la absorción en ese caso va a ser más rápida. El alcohol no sirve para la termogénesis, es decir, no es generador de calor en el organismo. Por tanto, es un error tomar alcohol para resistir el frío. Esos que dicen que están en clima frío, uy, ¿cómo sería bueno un aguardientico para este frío? Eso no lo cae. Mentiras. El alcohol, la desintoxicación bioquímica dura de 15 a 24 horas si se ha llegado a la embriaguez. Por eso en el alcoholismo crónico, donde hay ingestión de alcohol frecuente y repetida, la desintoxicación no es completa. Los medicamentos de uso psiquiátrico potencian sus efectos con el alcohol. Bueno, el Instituto de Medicina Legal pues dice, esta obra pues ya tiene, es una segunda edición y esta pues ya tiene sus añitos. Esta edición, bueno, esta edición no es tan reciente, sin embargo, pues, esta es de 1992, sí. Bueno, de todas maneras, para los fines que estoy aquí revisando, quería indicarle lo siguiente, la unidad alcohólica. Es la cantidad de alcohol que ingerida de una vez aumenta la alcoholemia entre 20 y 20 miligramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. Es una medida internacional.
Estos 20 miligramos de alcohol son suministrados al organismo en 20 centímetros cúbicos de vino o un trago de aguardiente, whisky, vodka o brandy. Esto quiere decir que cada trago de estas bebidas se ingiere una unidad alcohólica. Por eso es que la oxidación en el organismo, el proceso es más o menos de un traguito por hora. Un traguito por hora. Seguramente si usted en la noche, en las 4 horas que está enrumbado, se ha tomado 4 traguitos, pues la cuestión va a ser mínima de la ingesta en el organismo, en la sangre, la absorción del organismo. Cuando salga de la rumba, pues estará todavía con sus 5 sentidos seguramente, porque por cada hora que se asimile la absorción, y teniendo en cuenta lo que yo le he dicho anteriormente, si come, pues ayuda a esa eliminación, y eso reduce entonces a que el organismo pues se sienta esa embriaguez. Entonces, estos 20 miligramos de alcohol, bueno, la alcoholemia es la cantidad de alcohol existente en el organismo por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. La alcoholemia máxima se obtiene 1 hora después de terminar la ingestión de alcohol. Se han hecho estudios para correlacionar alcoholemia y embriaguez. En Bogotá, con personas voluntarias para este estudio, se logró la siguiente correlación. Alcoholemia, 50 a 149 miligramos, embriaguez leve de primer grado. De 150 miligramos a 299, moderada de segundo grado. De 300 a 399 miligramos, severa de tercer grado. Y de 400 o más, ya es grave de cuarto grado. Como norma general se concluye que entre 50 y 100 miligramos la embriaguez es sospechosa y que hay certeza de embriaguez con más de 100 miligramos. Entonces podríamos decir acá que cuando está hay embriaguez en segundo grado. Dice así, porque ya entonces supera los 100 miligramos. 100 miligramos sobre 100, de 100 a 149 de segundo grado. Ese fue el resultado que dio clínicamente para el caso de Enrique Vives, segundo grado, o sea que tenía más de 100 miligramos en el organismo, o sea que hay certeza de embriaguez. Entonces, por eso, súmele a eso entonces el exceso de velocidad y la situación. Entonces, por eso el manejo ahora frente a los hechos tan graves que ocasionara pues la muerte de esos 6 jóvenes, eso generó entonces para que se llevara ante la Administración de Justicia, y en la que han sido muy radicales pues para determinar incluso la detención preventiva por el homicidio agravado con dolo eventual. Bien. Esto es importante, pues conocer, informarse uno acerca de estos datos, porque mire que por aquí estaba ya en relación con este asunto de la alcoholemia y la embriaguez. Dice aquí, es importante aclarar que no solo el alcohol produce embriaguez, por lo que la definición se refiere a otras sustancias como los alucinógenos. Entonces, en ese caso del 32964, el piloto que ingestó licor, empezó a beber y además de ello pues utiliza la marihuana y sale y sube a su camioneta Toyota Prado, pues entonces los efectos pues son diferentes frente al tema del alcohol, porque el alcohol es un depresor en el sistema, como en el organismo. Da la disartria, que es que cuando una persona está en estado de embriaguez, pues la disartria es problemas al hablar, problemas de locomoción.
incluso puede llegar a un estado comatoso. Cuando una persona está ya exageradamente en estado de embriaguez, pues queda en coma, en nada lo despierta, y puede pasar hasta un coma respiratorio y producirse la muerte debido al abuso del alcohol. Pero entonces mezclar alcohol y fuera de eso es alucinógenos, eso es una bomba molotov. De ahí que cuando los jueces piden conceptos de embriaguez, deben aclarar qué tipo de embriaguez quieren conocer. Es obvio que como generalmente es producida por el alcohol, los peritos se refieren a ella. Cuando los médicos forenses han omitido el uso de alcoholímetro para detectar la embriaguez, los jueces no aceptan este informe, cayendo en grave error de demeritar los exámenes clínicos que conducen al diagnóstico, sin saber a veces qué quiere decir, por ejemplo, 100 miligramos de alcoholemia. No es equivalente a alcoholemia a embriaguez. De acuerdo con determinados factores, una cantidad de alcohol, por ejemplo, 90 miligramos, puede ocasionar embriaguez a una persona no acostumbrada a la ingesta alcohólica o que por primera vez toma licor, mientras para un alcohólico crónico resistente no le produce ningún efecto los mismos 90 miligramos. Eso sí que eso es cierto, porque un jovencito que inicie en el consumo de alcohol en una fiesta socialmente, la primera vez ese lo va a patear, le va a dar pues el guayao, la resaca, y se va a descomponer. Pero es diferente al adulto que ya socialmente de pronto esté acostumbrado a la ingesta de licor. La persona obesa, por la cantidad de grasa, resiste mejor el alcohol que otra delgada. Una persona que haya acabado de ingerir comida tolera mejor el alcohol que otra que esté en ayunas. Los efectos varían según la calidad del alcohol. Los mismos 90 miligramos de alcohol, si son espumosos, causarán un efecto más rápido que si no lo son. Lo estamos hablando de la champaña. El alcohol caliente, el canelazo ecuatoriano, actúa más rápidamente que el licor frío. Sin embargo, miligramo a miligramo es la misma cantidad de alcohol. Por esta razón es mejor que el perito conteste si hay o no embriaguez, a que conteste el valor de la alcoholimetría. Ven que esto es importantísimo y los jueces pues deben de tener presente esto, porque una cosa es el grado de alcoholemia y otra cosa entonces determinar la embriaguez. Eso quería pues entonces darles a conocer, porque pues los efectos del alcohol en el organismo pues difieren. Entonces allí lo que quiero indicarles a ustedes es que eso también cuenta dentro del contexto y análisis por parte de los jueces. Muy seguramente en este caso de Enrique Vives, pues la defensa aconseja no aceptar los cargos por el delito que se le imputó y es posible que se vaya a juicio. Pero para ello entonces este defensor deberá hacer todo lo pertinente dentro de ese contexto de elementos materiales probatorios en su teoría del caso. La fiscalía hará lo propio y pues como les digo, no es nada fácil para el fiscal demostrar ese dolo eventual. Ya la norma reitera, por ejemplo, en relación con la culpa con representación, que dice que habiéndolo previsto, confío en poderlo evitar. Allí hay una situación en esas decisiones pues que se discuten puntualmente en cuanto a las condiciones personales del sujeto activo, del victimario. En el caso del piloto, una persona pues que ha tenido toda la capacitación en esa área y que le prohíbe
el consumo de alcohol y de estupefacientes. Entonces, teniendo conciencia de eso, una persona que sube a un vehículo en esas condiciones, pues diríamos entonces hasta dónde se ubica frente a ese artículo 23, si cabe decir que habiéndolo previsto confió en poderlo evitar, o si, como dice el dolo eventual, por haber sido prevista como probable y su no producción se dejó librada al azar. Allí entonces conjugan un poco de aspectos normativos que se tienen en cuenta para calificar si la conducta es culposa frente a la infracción a un deber, al deber de cuidado, o si estamos ante una conducta eminentemente dolosa. Porque miran, ustedes revisen esos dos casos, el del policial por lo menos, cuando el salvamento de voto de los magistrados insisten que hay conducta con dolo eventual, porque como un policial que ha recibido toda la capacitación en el manejo de armas no va a tener la precaución y el cuidado de saber si está descargado o no esa arma. Más que todo de un revólver de dotación oficial. Un revólver, los revólveres, algunos tienen 5 alveolos o 6 alveolos, es decir, el tambor donde entran los cartuchos. Algunas armas, según la fabricación, tiene de 6 normalmente, para 6 cartuchos, otras para 5. Diferente es para las armas tipo pistola, con proveedor, y entonces por cargarlas con 15 cartuchos o más, etcétera, según las características de la pistola. Entonces, todo eso se analiza en su contexto para determinar entonces hacer el juzgamiento de esa conducta de esa persona frente a si se está ante un dolo eventual o si se está ante una culpa con representación. Eso quería pues entonces socializarlo con ustedes. Yo aquí pues quise adicionar un poquito más el tema, hacerles ver a ustedes de que una recomendación normal, pues una recomendación sí, porque es que lamentablemente todas estas situaciones que se presentan es porque se mezcla alcohol con gasolina. Eso es una bomba molotov. No, para eso está el conductor elegido, o absténgase de conducir, así sea con una sola cerveza que se haya tomado o con un solo traguito nomás, por las consecuencias que puede generar en su organismo. Tenga en cuenta entonces eso que le acabo de decir, porque no es lo mismo de acuerdo a las características morfológicas de las personas, o bueno, todo lo que acabamos de analizar ahora. Entonces, puntualmente, pues quiero expresarles, indicarles que académicamente pues tendremos que esperar a ver cuál es el desarrollo de ese caso, el desenvolvimiento frente a los elementos materiales de prueba que pueda presentar o descubrir la Fiscalía más adelante, tanto igualmente la defensa. Posturas a priori o sin tener una claridad frente a los elementos de prueba que tiene la Fiscalía, pues eso no es de mi resorte. Habrá que esperar entonces el desarrollo de ese caso pues como tal. Solamente quería socializar estos temas para que ustedes pues lo estudien, lo analicen y lo tengan presente en situaciones que ustedes puedan atender como defensores. Bueno, ok, buen fin de semana. Chao, chao.